Eh, muy importante es esto, que de repente algunos todavía lo desconocen, pero la carga debe ser aplicada a una velocidad de 0,25 más menos 0,05 megapascales por segundo. Esto en cristiano podríamos refrendarlo entre 2 a 3 kilos por centímetro cuadrado por segundo, ¿no? Las máquinas automáticas ya vienen especificadas, ya vienen determinadas para trabajar en este valor. Solamente lo que tú tienes que hacer es determinar la geometría de la probeta. Pueden ser circulares, pueden ser cúbicas, ¿no? Y darle el diámetro o la longitud o el ancho del elemento, ¿no? Y poder solamente darle el botón de iniciar y ya prácticamente el ensayo se realiza de una manera automática, ¿no? Antes de ensayar y al momento de nosotros elaborar las probetas en el campo o en la obra o en el laboratorio, hay que trazarlas, ¿no? El trazado, lo vimos en un video, lo hacen en la parte de arriba. El trazado lo pueden hacer en la parte de abajo. A mí me gusta mucho referir que el trazado lo hagan en la parte lateral, ¿no? Ahora las empresas concreteras se han automatizado y le colocan un código de barras nada más, ¿no? El código de barras lo pegan por acá. Es un código de barras que viene en un material bastante adhesivo y que no se borra al colocarlo en el agua, ¿no? Pero antes, si no contamos con esa tecnología en la obra, podemos regularla de la siguiente manera, ¿no? Este valor de R358 hace referencia al código de la muestra. Este valor de 1 hace referencia al número de cilindro. Si he elaborado 6 cilindros, tendré 6 probetas con la misma codificación, donde el número que cambia es el valor del número del cilindro, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y muy importante, la fecha del moldeo, ¿ok? La fecha del moldeo, no del desencofrado. Las fechas de ensayo corren a partir de la fecha del moldeo. Eso es muy importante. Si yo voy a romper probetas a 3 días, ¿no? Y lo he elaborado el día de hoy, que es primero de noviembre, mi ensayo a 3 días deberá ser el día 4 de noviembre, ¿no? Entonces, lo sumo directamente. Esa es una consideración que se debe tener siempre, ¿no? Entonces, si no tenemos la posibilidad de colocarle este código de barras a las probetas, le podemos hacer esta simple correlación, ¿no? Porque yo le he identificado con un sticker acá en la parte superior al momento que la he fabricado, ¿no? Pero ese sticker se puede salir, se puede borrar, el lapicero o plumón se puede ir, ¿no? En cambio, con un plumón de tinta de marca permanente, pues lo digo yo, en el lomo de la probeta, puedo identificarlo de la siguiente manera. El código de la muestra, obviamente en mi registro ya sé que el código de la muestra lo saqué de acá. La trazabilidad del código de la muestra lo tengo que sacar del sticker que les puse en el momento que lo identifiqué, ¿no? Y ya puedo colocar ciertamente qué número de cilindro me corresponde. ¿Por qué numerarlo los cilindros? Porque es muy importante eso. Porque eso me va a poder dar las herramientas para poder controlar también mis proyectos. Les comento algo, ¿no? Hace tiempo que trabajaba en una empresa, ya no concretera, sino en una empresa en la cual hacíamos unas construcciones importantes, digámoslo así. Yo estaba a cargo del área de calidad. Es más, llegué yo a las 2 semanas de haberse iniciado tres semanas de haberse iniciado la obra, ¿no? Entonces, ya se habían vaciado una cantidad de cubos en esas 3 semanas, ¿no? Una cantidad de metros cúbicos. Y bueno, haciendo ya el control de las probetas, ¿no? Nos percatamos que, por ejemplo, para las muestras 2 y 3, por ejemplo, ya no habían probetas para la edad de 28 días, ¿no? Se habían ensayado probetas a 3 y 7, pero no encontrábamos probetas para 28 días, ¿no? Entonces, en el registro salía que se habían realizado 6 probetas para esa muestra, pero en la realidad, en la posa, solamente había 4 probetas, las cuales, entre comillas, se habían ensayado ya, ¿no? Entonces, no teníamos probetas para 28 días, ¿no? Entonces, lo que yo implementé en ese momento fue lo siguiente, ¿no? En la misma posa, determinar secciones para probetas a 3 días, secciones para probetas a 7 y secciones para probetas a 28. Lo hice muy simple, lo hice con una marca nada más en la posa, ¿no? Y el técnico que estaba a mi cargo ya sabía cómo almacenar las probetas, ¿no? Él también sabía cómo identificarlas, ¿no? Entonces, en las zonas en las cuales yo tenía, por ejemplo,
las probetas para ensayar a 3 días, las codificaciones eran de acuerdo a la que le correspondía, pero el número de cilindro eran de 1 y 2 nada más, ¿no? Porque esas eran las probetas que iba a ensayar primero, ¿no? Entonces, ese fue el orden que yo pude implementar en esta obra, ¿no? Y nos sirven muchísimo para poder llevar un control específico. La preparación y acondicionamiento de las probetas, no debemos permitir que los cilindros se sequen antes de la prueba, ¿no? Para eso, justamente, vamos a revisar lo que nos dice la norma. Primero quiero dar los puntos específicos. El diámetro de la probeta debe determinarse con una aproximación de 0,25 milímetros, promediando las medidas de 2 diámetros perpendiculares entre sí a una altura medida del espécimen, ¿no? En este lado, ¿no? Y si un diámetro difiere del otro en más de 2%, no se podrá ensayar, ¿sí? Entonces, los defectos de la verticalidad del molde van a jugar un rol importante, ¿no? Entonces, ahí hay que preocuparnos en realizar la toma de los testigos en moldes que cumplan con la normativa y que nos permitan tener ciertamente este tipo de condición de la probeta previamente, ¿no? Igual que hemos visto en el tema del refrentado, de lo mismo, ¿no? Hay que revisar el eje de perpendicularidad y los extremos planos del espécimen que no se alejen de más de 0,5 grados centígrados, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Y los especímenes que no tengan sus extremos planos dentro de 0,002 pulgadas o 0,050 milímetros se deben pulir, esmerilar, o se colocará una capa según la CTM 617, el refrentado con el mortero de azufre, o la CTM 1231, ¿no? La única manera que nos permiten utilizar esto es justamente logrando que la planeidad se pueda tener en consideración bajo estos criterios. Se puede pulir, se puede hacer un esmerilado, o se puede hacer un capeado, siempre y cuando estemos cerca justamente a estas consideraciones de la planeidad dentro del elemento. Y ya le hemos visto que para conseguir una distribución uniforme de la carga, se hay que refrentar con mortero de azufre, o hay que refrentarlo o hay que hacer el ensayo con las tapas de las almohadillas de neoprena, siempre esto en las consideraciones de utilizar un plato de retención. Y esto es lo más importante, por ejemplo, creo yo, ¿no? Esto es lo que de repente a ustedes les va a interesar muchísimo, ¿no? Las tolerancias de tiempo para realizar el ensayo de resistencia. Esto es una comidilla a veces cuando estamos en las obras, ¿no? Y miren acá, por ejemplo, ¿no? En la de 28 días, ¿no? Miren en la de 28 días, qué es lo que nos dice la norma. Cuando yo estoy en 28 días, ¿no? Las horas permisibles están entre más o menos 20, ¿no? O en un porcentaje de resistencia de más o menos 3, pero esto más o menos tenemos que hacer una investigación para poder entenderlo, ¿no? Pero nosotros estamos en un rango de más o menos 20, ¿no? En un rango de más o menos 20. Cuando quiero ensayar una probeta 7 días, mi rango es más o menos 6. Cuando quiero ensayar una probeta 3 días, mi rango es más o menos 2. Entonces, probetas que estén en este rango de medir la resistencia en edad temprana, nos va a generar ciertamente alguna consideración específica para el transporte si es que la probeta ha sido curada en obra, ¿no? Entonces, a 3 días como que yo podría estar incumpliendo justamente con estas consideraciones, ¿no? Para poder ensayarla, ¿no? Para poder retirarla de la pose de curado, ¿no? Pero en 28 días, por ejemplo, tengo una tolerancia de más o menos 20, ¿no? Por eso es que lo que yo decía era, cuando son a 28 días no tengo mucho problema, puesto que la condición de la normativa nos va a permitir tener ciertamente una ventaja, ¿no? Y cuando son 90 días yo puedo retirar la probeta de la pose de curado en más o menos 48 horas, ¿no? Pero siempre y cuando obviamente manteniendo las condiciones de humedad, ¿no? Que podemos tener en consideración. Un ejemplo, fecha y hora de muestreo, el día 2 de julio del 2020 a la 1 p.m. y quiero ensayarlo a los 7 días, tendré que ensayarlo el día 9 de julio del 2020 entre la 1 de la tarde más o menos 6 horas, que puede ser desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no? Entonces, retiro la probeta de la posa de curado y programo
tengo estas tolerancias, ¿no? Obviamente que no vamos a irnos al extremo, ¿no? Pero puedo tener en consideración el cumplimiento de estas tolerancias cuando en algún momento, alguna situación específica lo pueda ameritar. No sé, ¿tienen alguna pregunta ahí? Tito, ¿me ayudas? No puedo verificar si tengo algún comentario. No sé qué pasó con el Sí, chat. acá hay unas preguntas, a ver, no sé, de Víctor Verano Porta. Pregunta, dice, cuando uno solicita concreto premezclado, se realiza un pedido mediante un metrado, pero cuando se basea el concreto en obra, el volumen que viene en el mixer es mayor. Parte de esto se debe al vibrado del concreto, donde se disipa más, o qué otros efectos intervienen, pregunta Víctor. Ya, o sea, Víctor nos dice que cuando pide concreto premezclado, obviamente se realiza el pedido mediante un metrado. Pero me refiere, según escuché, que el concreto cuando llega en obra, el volumen que viene en el mixer es mayor. Eh, bueno, normalmente, Víctor, el proveedor de concreto dosifica el diseño, lo calcula. Y bueno, te lo digo porque, bueno, en mis tiempos hacíamos esta buena práctica para evitar problemas de reclamos por rendimiento de concreto. Lo que hacíamos era no diseñar a 1 metro cúbico, sino diseñar, ojo, diseñar a 1.03 o 1.04 metros cúbicos, ¿no? O sea, estábamos dispuestos a brindar un poco más de volumen dentro del diseño, sin afectar obviamente la resistencia, porque yo estoy diseñando para un metro cúbico. Cuando vimos los problemas de rendimiento, era que yo diseñaba para 1 metro cúbico y me salía 0,98. Ese es otro tema, ¿no? Entonces acá las concreteras lo que hacen es eso, ¿no? Que tengas una diferencia en el aspecto como tú lo estás poniendo, es bastante difícil de encontrar, ¿no? Cuando nosotros colocamos el concreto, obviamente dentro del proceso de vibrado, va a generar de que el concreto se traslade hacia la geometría del encofrado, ¿no? Y si el metrado ha sido óptimo, considerando también todas las consideraciones, todas las participaciones de los parámetros de buenas prácticas para poder elaborar un metrado, va a generar que el concreto tenga un volumen adecuado, ¿no? A veces pasa lo contrario, pasa que cuando yo pido un concreto premezclado, no sé, metro en planos, y cuando voy a la obra, no sé, metro 10 cubos, ¿no? Para una zapata, y cuando pido el concreto, llega el concreto, y ya voy vaciando el 9º cubo y me falta completar el 25% de mi vaciado, ¿no? Entonces, ahí los problemas suceden cuando el metrado no se hace de manera real, ¿no? Entonces, por ahí de repente podría venir la contraparte de lo que tú me estás indicando, ¿no? Normalmente el mixer te trae lo que tú le pides, ¿no? Si le pides un cubo, te va a llegar 1 metro cúbico. Si le pides 10 cúbicos, te debería llegar 10 metros cúbicos. Y la manera de corroborar que están llegando los 10, 15, 20 o 30 metros cúbicos que tú has pedido es haciendo un control del peso unitario o densidad del concreto que lo hemos visto justamente el día de hoy al inicio, ¿no? Bajo esas consideraciones, creo yo que podríamos manejar un criterio adecuado para esta parte, ¿no? No sé si respondí tu pregunta, Víctor, o necesitas que especifique algo más. Listo. Entonces, ingeniero, buenas noches. Soy Joel Ramos. Ingeniero, una consulta. Sí. Ingeniero, para este tipo, o sea, ¿qué tipo de cilindros es recomendable? ¿El de 6 pulgadas por 12 o el de 4 por 8? Y mi otra consulta va, pues, o sea, de acuerdo a este tipo de cilindros, ¿varía la capacidad de la prensa para hacer estos tipos de ensayos? Ok, gracias, Joel, por esa preguntas, muy interesante. El tipo de cilindro va a estar supeditado al tipo, a ver, ¿cómo lo explico más armoniosamente para que se escuche bien? Yo tengo la siguiente regla, por ejemplo, ¿no? Te lo comento.
concretos convencionales, especificados por resistencia, hasta 28 megapascales, los recomiendo trabajar con cilindros de 4x8, ¿no? Y si son de plástico, mejor. ¿Por qué? Porque de esa manera yo voy a cuidar mucho al colaborador, a la persona que prepara las probetas, las desmolda, las identifica, las carga, las lleva a la poza y después las saca para ensayar en el tiempo correspondiente, ¿no? Por ese lado, le doy un poco más de cuidado a eso. Concretos de mayor resistencia a la compresión, se ha visto que es más efectivo controlar la resistencia mediante el empleo de moldes de 6x12. También lo puedo hacer con los de 4x8 sin ningún problema, ¿no? Pero tenemos que entender ahí también que las limitaciones de los tamaños máximos de los agregados podrían influenciar. Entonces, bajo ese precepto, yo tengo esa regla, ¿no? Sí, en cualquier momento he hecho concretos de 35 megapascales con probetas de 4x8, sí, claro que sí. Es más, no hay una limitación por tema de resistencia respecto al tipo de molde que tenemos que utilizar. La resistencia para el tipo de molde por el cual tenemos que utilizar es justamente validado por el tamaño máximo nominal del agregado grueso. Y lo otro que tú me dices, ciertamente el diámetro y la longitud del elemento, en este caso los testigos cilíndricos, sí van a influenciar o van a ser tomados en consideración para poder definir la capacidad de la prensa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos cubitos de mortero de azufre, de bentonita con azufre, alcanza resistencias altas, ¿no? 600 kilos por centímetro cuadrado, 400 kilos por centímetro cuadrado, 700 kilos por centímetro cuadrado. O los grouts, no sé si en algún momento han visto los morteros autonivelantes que se necesitan para poder utilizarlos como rellenos fluidos o utilizarlos para nivelación de maquinarias o estructuras metálicas, también se prueban bajo estas probetas de 5x5x5 o de 50 milímetros por 50 milímetros y un alto de 50 milímetros. Entonces, bajo esa consideración es que utilizamos la configuración de la probeta de acuerdo a la capacidad de la prensa. Ahora, las prensas tienen hasta 200 toneladas, ¿no? de capacidad, o sea, 200.000 kilos. Si tú configuras o analizas el tema del área de contacto en la cual la probeta, la prensa va a trabajar, puedes determinar hasta qué nivel resistente podría trabajar esta prensa, ¿no? Entonces, bajo esa consideración, sí, pues, ¿no? O sea, yo podría probar en una prensa de 150 toneladas, que es la más cotidiana, probetas, valores de resistencia mayores, ¿no? Siempre y cuando yo ajuste el tema del testigo, ¿no? Que, ojo, va a estar también de la mano con el tamaño máximo nominal del agregado, ¿no? Entonces, bajo esas consideraciones es que se puede dar también un input para poder determinar, ¿no? Yo me imagino que de repente Joel está por comprar una prensa, ¿no? Entonces, tendría que tener eso en consideración, ¿no? Normalmente lo que utilizamos nosotros en el campo son prensas de 150 toneladas a 200 toneladas como máximo, no he visto de manera cotidiana una prensa de mayor capacidad dentro del ámbito de la construcción. Listo. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? Señores, señoritas, jóvenes. Eso es lo que gusta, ustedes participen, hace más enriquecedora esta experiencia, tanto para ustedes como para mí. Listo, entonces, esto es importante, ¿sí? Yo soy docente universitario aparte, y me hago con la sorpresa que algunos estudiantes míos tienen estos recortes, ¿no? Pegados en alguna agenda, ¿no? Y tienen a la mano siempre estas consultas en obra, ¿no? Para poder determinar, ¿no? Tengan en cuenta que también el área de control de calidad es un área en la cual existen muchas oportunidades laborales, ¿no? Existen bastantes oportunidades laborales que nos van a permitir estar ciertamente a la altura de las situaciones, ¿no? O sea, esto no nos enseña en la universidad.
Esto está ya por parte de nosotros investigar. Y en las y en la obra, el factor de conocimiento es lo que te ayuda muchísimo para generar mayor validación justamente de las personas que están en cargos superiores a los que uno puede estar en obra, ¿no? Tenemos que tener siempre eso en consideración. La colocación de la probeta, tener en cuenta que se debe limpiar la superficie del bloque superior e inferior y ambos lados de la probeta, colocar en el espécimen en el plato inferior y centrar las probetas respecto al bloque superior, ¿no? La carga debe ser axial, evitar que se dé este plano de ensayo no se debe dar. Ciertamente el apoyo superior donde está la rótula debe tener la libertad para cuando el apoyo fijo comience a subir, el contacto de la probeta del espécimen con el plano superior genere justamente este plano de transmisión de carga, ¿no? Si se genera esto, hay que corregirlo, ¿no? Hay que descomprimir, esto todavía no está ensayándose, hay que descomprimir, ¿no? Y verificar que la carga debe ser en el eje axial del testigo. De más está decir que el testigo debe de alinearse de manera correcta, ¿no? En las prensas, en la parte inferior, en el plato fijo, en el plato inferior viene especificado ya unos detalles en los cuales debe estar centrada la probeta de acuerdo a su diámetro, ¿no? Entonces, del punto central se generan dos círculos, un círculo para la probeta de 4×8 y del punto central se genera otro círculo para la probeta de 6×12, ¿no? Entonces, debemos tener mucho cuidado en esto, ¿no? Cuando vayamos a ver. Y justamente lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la resistencia a la compresión con diferentes tipos de refrendado? Hay una investigación de Pistilli y Williams en 1993, en los cuales pueden ustedes apreciar ciertamente los valores para diferentes probetas, ¿no? Lo que están en rojo son para valores de probetas de 6×12 o 150 milímetros por 300, y los cuadraditos en azul vienen a ser valores para 100 milímetros por 200, ¿no? Y acá estamos entendiendo cuáles son las resistencias en los cilindros capeados con neoprene en el eje vertical y en el eje horizontal para los cilindros capeados con mortero de azufre, ¿no? Entonces, hasta los 700 kilos por centímetro cuadrado, vemos que la dispersión no es alta, o sea, estos puntitos están más cerca a la línea, ¿no? Se puede apreciar, pero a partir de 700 kilos por centímetro cuadrado, la dispersión justamente en los elementos capeados, o ensayados con neoprene, ya comienzan a tener un mayor alejamiento de la línea de regresión, ¿no? Entonces, ahí tenemos ciertamente una deficiencia, ¿no? Lo mismo dice, acá el comentario, ¿no? Para resistencias superiores, el capping produce resistencias ligeramente mayores, ¿no? Que tenemos que tener en consideración ahí, ¿no? Entonces, es lo que a veces se tiende a especificar, ¿no? Concretos hasta 700 kilos, que tampoco no es tan convencional que digamos, ya tenemos ciertamente un comportamiento muy similar, son equivalentes entre ellos. ¿Ok? Entonces, bajo estas consideraciones es que tenemos que tener en cuenta cómo podemos aplicar ciertamente estos criterios. Voy a poner un videíto de cómo poder entender justamente la resistencia a la compresión mediante elementos en los cuales nos permitan, en este caso específico, del refrendado mediante el neoprene y su posterior ensayo, ¿no? Ya lo hemos visto en un video anterior, esta parte es muy importante, ¿no? Recordemos que problemas en la perpendicularidad harían que el molde sea rechazado, ¿no? Lo mide por ambos sentidos y después va a comenzar a medir la planeidad, ¿no? 0,5 grados, 0,5 grados es lo que normalmente deberíamos tener en cuenta, ¿no? Igual también en la parte superior, las depresiones no deben ser mayores a 0,2 pulgadas, ¿no?
y comienza a hacer la medición también de los diámetros, ¿no? Una vez que hemos determinado esos valores sean fehacientemente cumplidos, vamos a comenzar a preparar el espécimen para el ensayo. ¿Por qué limpian los platos y la parte superior e inferior? Para evitar que cualquier partícula suelta que pueda interferir en el ensayo, ¿no? Puede haber ensayado de repente antes una probeta que tuvo una rotura por aplastamiento y dejó algunas esquirlas del concreto, ¿no? Si esas esquirlas están ahí y no las he limpiado de manera correcta, pueden generar una falsa lectura de la resistencia a la compresión y pueden generar valores que sean erráticos, pues, ¿no? Colocar el espécimen y alinearlo justamente al centro. No sé si pueden apreciar en la parte de acá, están las ranuras que les decía respecto a los ejes de referencia, ¿no? Es una prensa totalmente digital, ¿no? Una vez que logramos hacer la colocación, vean ustedes que la parte de arriba es la parte móvil, ¿no? Esta es la parte que tiene la rótula, ¿no? Miren cómo lo mueve justamente el técnico, ¿no? Una vez colocada, bueno, ya hace el procedimiento de ensayo, pues, ¿no? En este caso, acerca la probeta hacia el plano superior, ¿no? Genera el contacto entre la probeta y el plano superior, está garantizando que la carga se va a transmitir de manera directa. Vuelve a verificar el tema de perpendicularidad, esta vez ya el espécimen alineado al ensayo, ¿no? Ya estamos dentro de la prensa para ver si es que se ha movido o no, y luego ya aplica la carga, pues, ¿no? En este caso está aplicándose en PSI por segundo, ¿no? Siempre cerrando la cuadrilla de seguridad para evitar que tengamos fallas que puedan expulsar algunos residuos y puedan tener algún problema tentativamente, ¿no? 102.400 libras, todos en una transformación y obtenemos el ensayo. Lo importante de la norma es identificar el tipo de fractura, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál tipo de fractura podría ser acá, por ejemplo? Este valor podría estar relacionado a la fractura número 1, ¿no? Entonces hay que indicar en el reporte la fractura que se ha obtenido dentro del ensayo. Es muy importante, ¿no? Y cómo reportamos la resistencia, la carga máxima entre el área de contacto, ¿no? En este caso el área en la cual hemos ejercido justamente el ensayo, ¿no? Entonces, hay que notar siempre esto. Yo felicito acá en Trujillo un laboratorio bastante, bueno, es un laboratorio concreto en realidad, y yo, bueno, he tenido la oportunidad de conocer sus instalaciones. Tienen una prensa muy moderna, ¿no? Lo que le falta a esa prensa es conectarla nada más a una computadora y puede hacer ya más automatizada lo que se tiene. Y el ingeniero que está en este laboratorio acostumbra siempre colocar el patrón de falla, ¿no? De acuerdo a la normativa, ¿no? Entonces toma una fotito y la coloca dentro del informe que entrega a sus clientes, ¿no? Entonces eso es lo adecuado para poder tener en cuenta que el ensayo se está llevando de manera adecuada, ¿no? Una vez ensayadas las probetas, nos podemos dar cuenta o podemos notar de alguna u otra manera algunas consideraciones que pueden haber. Por ejemplo, en estos casos podríamos notar ciertamente que una distribución pobre de los agregados dentro de la mezcla de concreto, lo cual posiblemente nos pueda llevar a tener algunos comportamientos que puedan aminorar justamente el factor de resistencia. Ya lo hemos visto en el video cómo reportamos los resultados, ¿no? Acá está la fórmula un poquito más detallada, ¿no? Es la carga axial entre el área del cilindro, ya lo hemos visto hace un momento, pero hay que también tener en cuenta que si la relación altura-diámetro es menor que 1.8, la norma te pide que tengas que hacer un factor de corrección, ¿sí? La relación altura-diámetro debe estar siempre a 2, ¿no? ¿Recuerdan?
la altura debe ser 2 veces el diámetro. Entonces, si medimos las probetas y nos damos cuenta que esa altura no se está generando y no tenemos esta relación de altura y diámetro en 2, tenemos que verificar ciertamente en qué patrón estamos para aplicar un factor de corrección que va a ir de manera directa hacia el resultado obtenido, ¿sí? Entonces, tener mucho cuidado también ahí al momento de expresar estos resultados. En el reporte, el número de identificación de la probeta, el diámetro y longitud, si está fuera de 1.8 veces el diámetro a 2.2 veces el diámetro expresados en milímetros. El área de la sección recta puede ser en milímetros cuadrados o centímetros cuadrados. La carga máxima, normalmente las prensas lo dan en kilonewtons, ¿no? Hay que hacer un cálculo ahí para poder expresarlas en kilogramos por centímetro cuadrado la resistencia o en megapascales según lo que nosotros necesitemos. El tipo de fractura, si es diferente al cono usual, también se debería especificar. Defectos de la probeta o el refrentado, informarlos en el reporte. La edad de la probeta es muy importante. Y cuando se requiera la densidad de la probeta, bueno, se puede aplicar también el método necesario para poder determinarlo y aproximarlo a 10 kilos por cada metro cúbico. Dentro de la norma también nos viene justamente la tabla de precisión. Y esa tabla de precisión hay que entenderla para poder determinar el coeficiente de variación y también el rango aceptable de resistencias de cilindros individuales, ¿okay? Este es muy importante, puesto que nos pueden observar en algún momento tener resistencias a la compresión diferentes, ¿no? En el caso específico puede suceder lo siguiente.